Dígale al que está a su lado: nacimos para servir a Dios. Amén. Ahí está bien. Yes. Amén. A mí me hablaron de una pequeña reunioncita, pero Julio no es fácil. Disculpen la fachada. Era que estábamos paseando un poquito. Estábamos en New Jersey. Entonces yo estoy hospedado en Long Island. Y como no soy de aquí, cuando puse el GPA para ir a vestirme, dije, bueno, si me voy a esta hora para Long Island, voy a llegar aquí a las 10 de la noche. Y entonces por esa razón, pues entonces preferí quedarme así. Llamé a Julio, le dije: Julio, no tengo ni traje ni corbata puesta. Me dijo: no hay problema, si no está pantalón corto, no hay problema. Gloria a Dios. Pero qué bueno que Dios nos permite compartir con todos ustedes el pan de la palabra de Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 57, su versículo 14 y 15. Yo le quiero hablar acerca del quebrantamiento. Ahora, ¿por qué le quiero hablar del quebrantamiento? Porque el quebrantamiento es el camino para conocer a Dios. Porque todos sabemos que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es majestuoso. Nuestro Dios es poderoso. Y los hombres hemos tratado de definir a Dios de la siguiente manera: Dios es un ser tan grande que Él no ha sido creado, sino que Él existe por sí mismo. Y dicen los teólogos, que es un teólogo, es aquel que se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar a Dios a través de la palabra. Eso es un teólogo. Y los teólogos dicen que Dios es omnisciente, que Dios es omnisapiente, que Dios es omnipresente. Eso significa que Él está presente en todas partes. Y Él es omnisapiente, es decir, que todo lo sabe. Y Él es omnipotente, es decir, que todo lo puede y que para Él no hay absolutamente nada difícil ni imposible. Pero ¿sabe qué? Que nosotros, los seres humanos, nos hemos quedado muy cortos a la hora de definir a Dios. No existe un lenguaje apropiado para definir la magnitud del gigante que es nuestro Dios. Él habita en la eternidad y en la santidad de la verdad. Y de la única forma que usted puede conocer a ese Dios es a través de la humillación. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios en todo su esplendor? Hay que humillarse. Y el profeta Isaías dice de la siguiente manera, en Isaías 57, versículos 14 y 15, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, diga, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No hay manera de servir a Dios con excelencia si usted no está quebrantado. Con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy poco se habla acerca del quebrantamiento. En nuestros círculos eclesiásticos no se toca mucho el tema del quebrantamiento, porque esto conlleva dolor, esto conlleva sufrimiento, esto conlleva pagar un precio. Y a la iglesia de hoy lo que quiere que le hablen es de bendición. A la iglesia de hoy lo que quiere que le hablen es de prosperidad, de multiplicación. E incluso a la gente le gusta que uno le profetice prosperidad. Y no es que está mal eso está en la palabra. El deseo de Dios es que seamos prósperos. El deseo de Dios es que prosperemos. El deseo de Dios es que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Eso está en la Biblia, no está mal. Pero hay una parte de la Biblia que también hay que explicar. Y esta parte es sumamente importante, porque esta parte nos lleva a Dios. Esta parte hace que nosotros le sirvamos a Dios con más excelencia. Todas esas cosas son buenas. La palabra habla de sanidad divina y eso es una bendición. La palabra habla de liberación, de salvación, de prosperidad, pero muy poco se toma y se toca el tema del quebrantamiento. Y es importante que nosotros entendamos el término quebrantamiento a la luz de la palabra de Dios, porque esto va a transformar nuestras vidas y va a transformar muchas áreas de nuestras vidas. Y por eso yo le quiero hablar de este tema muy brevemente, porque estamos en tiempos difíciles. Dígale al que está a su lado, estamos en tiempos difíciles. Y necesitamos en verdad conocer a Dios, porque hay tanta presión, hay tantos obstáculos, hay tantas oposiciones. El reino de las tinieblas muchas veces se revela en nuestra contra. Y el sistema en el que vivimos muchas veces atenta contra nosotros, para que nosotros no nos aferremos a Dios, para que nosotros no busquemos a Dios con el corazón y para que nosotros no le sirvamos a Dios con excelencia. Por eso, en este tiempo tan difícil, hablar del quebrantamiento es algo bien prioritario. Bien prioritario. Porque hay muchas personas que quieren vivir independientemente de Dios y de su palabra. Y hay gente que quiere que sea Dios que se adapte a la vida de ellos. Hay personas que quieren que sea Dios que se adapte a su agenda. Y no es así. Nosotros tenemos que comenzar a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho y con la agenda de Dios. Y hay mucho espíritu de independencia en la iglesia. La gente quiere hacer lo que le da la gana en la iglesia. Y todo esto es debido a su falta de quebrantamiento. Y antes de continuar, yo quiero definirle la palabra quebrantamiento. Y quiero que entendamos que cuando hablamos del quebrantamiento, estamos hablando de quebrar, de romper, de partir en pedazos, de volver añicos. Estamos hablando de triturar. Estamos hablando de debilitar las fuerzas de nuestra alma. Eso es lo que básicamente significa la palabra quebrantamiento. Quebrar, romper, destruir, triturar. De manera que el quebrantamiento es el método de Dios para tratar con nuestra alma. El quebrantamiento es el método de Dios para tratar con nuestra prepotencia, para tratar con nuestra autosuficiencia,
¿Dónde está la prepotencia? Está en el alma. ¿Dónde está la autosuficiencia? Está en el alma. ¿Dónde está el ego, el yo entronado? Está en el alma. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó seres tricótomos. Nosotros estamos compuestos por 3 partes. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de esa parte que tiene comunión con Dios directamente. Por eso el Padre anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos del cuerpo físico, estamos hablando de la palabra griega soma, que es lo que está compuesto por la materia. Es el estuche donde viven esos 2 inquilinos. Uno es el espíritu y otro es el alma. Pero cuando hablamos del alma, estamos hablando de aquella parte de nuestro ser donde está la voluntad. Es en el alma que usted decide si va a adorar a Dios o no va a adorar a Dios. Es en el alma que usted toma la decisión si va a servir a Dios con excelencia o no le va a servir a Dios con excelencia. Es por eso que en cierta ocasión David tuvo que hablar con su alma, porque estaba tan afligida el alma de David que David no quería ni siquiera alabar a Dios. Y él tuvo que darle razones a su alma y decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te colma de favores. Él es quien saca del hoyo tu vida. Él es quien te renueva. Él es quien te bendice. Adórale, glorifícale, glorifica su nombre. Amén. De manera que es de suma importancia que nosotros entendamos lo siguiente: como en el alma está la voluntad, como en el alma está el ego, como en el alma está el asiento de nuestra personalidad, tenemos que darle lugar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios entonces comience a transformar nuestra alma. Porque el instrumento que Dios usa para quebrar el alma se llama la palabra de Dios. El instrumento que Dios usa para debilitar la fuerza de nuestra alma se llama la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y somos tercos, somos testarudos, somos como el burro que no entendemos. Porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y la carne siempre va a poner resistencia. Por eso es importante darle lugar a la palabra. Diga conmigo, hay que darle lugar a la palabra. Porque lo que me va a liberar se llama la palabra. Lo que va a sacar de mi vida toda apatía espiritual se llama la palabra. Lo que va a sacar de mi vida toda malicia se llama la palabra. Es la palabra la que me va a liberar. Es la palabra la que me va a bendecir. Es la palabra la que va a hacer que yo crezca espiritualmente. De manera que el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestro ego, para lidiar con nuestra autosuficiencia, para lidiar con nuestra vida egoísta, para lidiar con nuestra vida propia, para lidiar con nuestra vieja naturaleza, la cual nunca se va a arrepentir. Dígale al que está a su lado: la vieja naturaleza siempre estará con nosotros. Sí, pastor, pero la palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, es verdad, pero eso se produce en el Espíritu. Cuando usted confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor
y cree con todo su corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, se produce el milagro de la salvación, que es por gracia, donde Dios saca de su espíritu la naturaleza pecaminosa, que es el Zoa, naturaleza maldita, aquella que heredamos de Adán, y el Señor coloca en su espíritu el Zoe de Dios, que es la vida eterna y vida en abundancia. Pero esa operación se produce instantáneamente en nuestro espíritu, no en nuestra alma. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque usted sea salvo y aunque usted en la iglesia levante su mano y adore a Dios, su alma sigue vivita y coleando. Tú sigues sintiendo cosas desagradables. Aunque ore, llegan los malos pensamientos. Aunque tú ayunes y leas la Biblia, llegan constantemente malos pensamientos que usted tiene que decir: yo ato ese pensamiento en el nombre de Jesús. ¿Y de dónde vino ese pensamiento? Yo lo ato y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la transformación en nuestro espíritu es instantánea, pero en el alma no lo es. Es progresiva, diga progresiva. Por eso usted ve cierto tipo de comportamiento hasta en el liderazgo. Y decimos: ¿y ese no es que líder? ¿Y por qué me habló así? Pero mira la que adore a Dios. Mira la que levanta la mano en la iglesia y la que glorifica a Dios. Mira cómo me habló, mira cómo me observó, mira cómo me miró. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos ser transformados. Aquí el que no corría volaba. Aquí todos tenemos que colaborar con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, porque hay gente que quiere que uno le deje todo al liderazgo de la iglesia, que uno le deje todo al pastor, que uno le deje todo al Espíritu Santo de Dios. No, hay un elemento que se llama elemento de cooperación. ¿Qué significa eso, pastor? Donde yo me cedo a la palabra, donde yo me cedo al Señor, donde yo le entrego a Dios mi corazón. Cuando la palabra habla del corazón, está hablando del alma. Y si usted no le entrega a Dios su corazón, Dios no puede trabajar con su corazón. Porque el corazón es como un cofre que guarda cosas buenas y cosas malas. Y por eso Dios dice en su palabra: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Es por eso que usted ve a muchos hermanos que aún están en la iglesia y tienen una vida llena de amargura. Tienen la cara como un palo todo el tiempo, como que le deben y nadie le paga. La cara como un machete. Y lo colocan en la puerta al servir, y es mejor que lo quiten de ahí. Es mejor que lo quiten de la puerta. La gente no sabe la importancia que es la puerta. Porque cuando una persona llega a la iglesia, decide desde que entra por la puerta si esta es su iglesia o no lo es. Y muchas veces va a depender de quien te recibe en la puerta. Hay gente que vienen con una carga, con un peso en su cuerpo. Hay gente que vienen a la iglesia ya desesperado, que no encuentra qué hacer. Y una hermana llena de Dios recibe a esa persona con un abrazo y una sonrisa. Bienvenida a la casa de Dios, bienvenido a la casa de Dios, esta es tu casa. Y ese gesto le quita una carga enorme a esa persona. Ya Dios comienza a ministrar desde ahí. La gente piensa que fue el pastor que predicó bueno. No. La gente piensa que fue la unción. No, porque la unción no cambia a nadie. La unción no transforma a nadie. Yo he visto gente siendo sanada de cáncer
y de otras enfermedades que después que Dios las sana, salen por ahí y se vuelven locas y locos a depravarse y a beber, porque la unción no cambia a nadie, ni transforma a nadie. Lo que transforma se llama la palabra. La palabra. Por eso la palabra tiene que volver al altar. Y un ujier, un servidor lleno de palabra, no andará con la cara como un palo, no andará aburrido, no andará amargado. Porque hay servidores que traen todos sus problemas a la iglesia, traen todas sus tribulaciones a la iglesia. Por eso este tema tiene que ser ministrado con más frecuencia. Porque al servidor hay que sanarlo espiritualmente. Todo el que sirve, desde el altar hasta el que sirve en el baño, en la puerta, en el parqueo, tiene que pasar por sanidad interior y liberación. Tiene que ser liberado de su forma de comportarse y de su forma de ver las cosas. Porque un líder no quebrantado por Dios, y esto va a resultar un poquito fuerte para algunos, pero un líder no quebrantado por Dios, no tratado por Dios, se convierte en un estorbo. Existen 5 ministerios en conformidad a Efesios capítulo 5 versículo 11. A algunos Dios constituyó apóstoles, a otros Dios constituyó profetas, a otros Dios constituyó evangelistas, a otros Dios constituyó pastores y a otros maestros. Un apóstol no quebrantado por Dios se creerá la última Coca-Cola del desierto. Y en vez de promover a Cristo, va a promover su propia imagen. Eso viene como resultado del quebrantamiento. Por eso mucha gente no cree en el ministerio apostólico, porque hay un pseudoapostolismo. Y todo eso se debe a la falta de quebrantamiento. Y no es que no tengan el llamado apostólico, pero están aprovechando esa unción apostólica para sacar beneficios personales. No sé si ustedes están listos para escuchar esto. Porque esto es para gente madura. Aleluya. Esto es para gente madura. Yo espero que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Pero esto hay que predicarlo. La falta de quebrantamiento se ha convertido en un peligro hoy en día en el cuerpo de Cristo. Ya que hay apóstoles que andan promoviendo su propio nombre, su propio ministerio, y andan haciendo mercadería con la unción y la gracia que Dios le ha dado. Yo creo en la prosperidad, la predico, la enseño a la luz de la palabra, pero basada en la justicia, no basada en la manipulación. Amén. Y muchas veces en esos ministerios grandes hay mucha manipulación. Y la gente entonces comienza a observar que lo que se está hablando es mucho de dinero. Y todo es dinero. Si van a vender un libro, el libro más caro del mercado, dinero. Se recogen hasta 5 ofrendas en un servicio. Llaman a la gente a pactar. Y mientras más grande la ofrenda, mayor será la palabra profética sobre tu vida y mayor será la bendición. Eso es un ministerio apostólico completamente distorsionado de lo que la palabra de Dios establece. Entonces los apóstoles de hoy andan en los mejores aviones, en los mejores vehículos, en las mejores casas. Y los apóstoles de la Biblia, ¿cómo eran?
Analice cada uno de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. ¿Cómo eran? Eran gente humilde. Eran personas sencillas. Eran personas entregadas a la obra de Dios. Y estaban ahí completamente pagando el precio. Amén. A esos apóstoles no le estaba esperando una mansión, ni una casa en el campo, ni una villa en Long Island. ¿Sabe lo que le esperaba a esos apóstoles? La guillotina, la muerte. Por eso nadie habla del quebrantamiento. Nadie quiere tocar ese tópico porque es muy fuerte. Porque no todo es color de rosa. El apóstol Pablo dijo: yo he sufrido persecuciones, no solamente en Jerusalén, sino en Listra, en Iconio. A mí me han golpeado, a mí me han apedreado, a mí me han perseguido, he caído en la cárcel varias veces, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de ganar a Cristo. Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo esto lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El quebrantamiento es el camino para conocer a Dios de verdad. Amén. Y un profeta no quebrantado cae en lo mismo. ¿Qué es lo que se está mirando hoy en día? Mucha promoción. No es que está mal eso. Lo que pasa es que cuando la persona no está quebrantada, la intención es diferente. Lo que Dios juzga no es lo que hacemos, es la intención del corazón. Y escucha esta perla que se la voy a regalar. Lo que cuenta para Dios no es lo que tú hagas. Lo que cuenta para Dios es lo que Dios haga a través de ti. Es lo que Dios haga a través de ti. Una persona no quebrantada pone muchos requisitos para ir a un lugar. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista. Vuelo de primera clase. Hotel de primera clase. Hay que darme tanto de ofrenda. En mi época, cuando yo comencé a predicar la palabra a la edad de 14 años, eso no se veía. Eso no se veía. Pero todo eso, a la luz de la palabra, lo produce la falta de ¿qué? De quebrantamiento. Y le estoy enseñando esto porque esta iglesia va a ser una iglesia grande. Y las iglesias son grandes dependiendo de la gente que tengan adentro. Y en este tiempo tenemos que abrir los ojos, porque hay muchas cosas que no cuentan con el sello de Dios. Hay muchas cosas que no cuentan con la aprobación de Dios. Y esas personas que son líderes y con un llamado de Dios genuino, pero la falta del quebrantamiento han hecho que ellos se conviertan en un estorbo. Porque Dios quiere hacer muchas cosas en el pueblo, pero no las puede hacer porque ellos son estorbo. Por eso no hay tantos milagros genuinos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que hay muchas luces, muchas pantallas, y es bueno, todo eso es bueno, pero quiero que entiendan la enseñanza de hoy. Quiero que la entiendan. Que Dios me ayude hoy, santo. Quiero que entiendan la enseñanza de hoy. No estoy haciendo esto para contender con nadie.
De hecho, pensaba que el círculo era más pequeño para los líderes, porque yo le hablo de estas tres cosas a los líderes, para que ellos también le hablen a otros. Pero cuando la persona no está quebrantada, se mueve en ese espíritu. Y Dios, aunque quiere hacer milagros genuinos, no puede hacerlo porque finalmente la intención está distorsionada. Amén. No es que Dios ha cambiado. No es que ya los milagros cesaron. Dios sigue sentado en el mismito trono, porque en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. Lo que pasa es que en este tiempo a todos le queremos sacar algún tipo de beneficio. Si Dios está usando al profeta de manera gloriosa, al apóstol, a todo el mundo de manera gloriosa, entonces al final queremos levantar una buena ofrenda, porque la unción es tan grande que hay que levantar una buena ofrenda aquí hoy. Amén. ¿Por qué yo hablo tanto del dinero? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Amén. Me estoy limitando mucho por respeto, pero estas son cosas que hay que analizarlas profundamente a la luz de la palabra de Dios. Gracias a Dios que ustedes están en una iglesia de hombres de Dios. Por eso yo vengo aquí tantas veces, porque me siento bien con ustedes. Hombres que han conocido a Dios, que se han entregado a Dios con todo el corazón. Pero una persona no quebrantada se convierte en un problema. Mira, un profeta no quebrantado es una bomba de tiempo, que en cualquier momento esa bomba va a explotar y va a causar mucho daño. Por eso es importante que no solo los líderes pasen por este proceso de entrega, de humillación, sino también todo el liderazgo. Porque en el reino de Dios el Señor te va promoviendo. Usted quizás está en la puerta, pero usted no sabe si mañana será un apóstol. ¿Tú ves? Por eso hay que trabajar este tema de forma constante. Porque nosotros como seres humanos somos muy dados a desubicarnos y a olvidar. Entonces uno comienza sirviendo en cualquier área de la iglesia, pero mañana quizás usted será un gran pastor. Mañana quizás usted será un gran evangelista. Mañana quizás usted se va a mover bajo una unción profética. Por eso es importante que usted se ceda a Dios y que usted muera a sus propias intenciones, a sus propias pretensiones. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Lo dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. Vamos a leer ese texto bíblico porque aquí hay una revelación poderosa. Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. Esto es una maravilla. Yo no tengo ni siquiera que gritar aquí. Julio, lo que tú has hecho hoy. Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. Ni sudando yo estoy, a pesar de que tengo una sudadera. Porque a veces uno predica y ni se escucha. Que estoy nítido. Nítido estoy acá. Juan capítulo 12. Voy a predicar como a los gringos ahora. Tranquilito. La unción como que fluye mejor así, ¿verdad? Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. La palabra dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A cuál servidor el Padre honrará? Esa es la pregunta.
Porque hay mucha gente sirviendo en muchas áreas. Pero ¿a cuáles el Padre va a honrar? Vamos a explicar el texto. Porque este texto tiene doble referencia. Este texto bíblico se refiere a Jesús como el grano de trigo que cayó en la tierra. Porque Jesús no vino de la tierra, Jesús cayó en la tierra. Pero no vino de la tierra. Nosotros sí venimos del polvo de la tierra. Porque fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Pero fuimos formados del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Nosotros venimos de la tierra, por eso polvo somos y al polvo volveremos. Polvo eres y al polvo volverá. Pero Jesús no vino de la tierra, Jesús vino del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús de sí mismo. El Padre me preparó cuerpo, porque la palabra dice que el Padre le preparó cuerpo al Hijo, porque el Padre dijo: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y Él dijo: yo iré y moriré por ellos. Él vino del cielo. Y si el grano de trigo, que es Jesús, no caía en la tierra y moría, quedaba solo. ¿Por qué? Porque lo que te mata es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús venía a la tierra y no moría en la cruz, Él iba a quedar solo, porque el pecado no lo iba a matar físicamente. Iba a vivir para siempre, porque en Él no había pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él se identificó con nosotros. Él se identificó con nuestra desgracia. Y sin tener pecado por nosotros, se hizo pecado. Amén. Pero Él vino del cielo. En Él no había pecado. Él fue tentado en todo, pero no hubo en Él, diga, pecado. No hubo en Él ningún tipo de desobediencia. Él dijo: yo soy el que pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero Él murió. Él, como el grano de trigo, cayó en la tierra y fue desfigurado. Porque cuando el grano de trigo cae en la tierra y es sembrado en la tierra, cuando esa semillita es sembrada, comienza a desquebrajarse. Hay un proceso de desfiguración. Y esa cáscara que tiene el trigo comienza a desquebrajarse. Es obligatorio que esa cáscara se desquebraje en la tierra para que germine la vida. Para que germine la vida y se convierta ese grano de trigo en una matica de trigo y de frutos. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue sembrado, murió por nosotros y llevó muchos hijos a la gloria. Esa es la primera interpretación. Y la segunda referencia de interpretación es la siguiente: tú también eres el grano de trigo y eres sembrado. Pero si no mueres, si no eres quebrantado, si no eres quebrado a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, a través del dolor, a través de la confrontación, el Señor te va desquebrajando hasta que te muera. Porque si no muere, no podrá dar frutos. Porque en el mundo espiritual, para tú crecer, tienes que humillarte. En el mundo espiritual, para usted recoger, tiene que dejar caer. Y en el mundo espiritual, para tú dar vida, tiene que morir. Si usted no muere, no puede dar vida. Si usted no muere, no puede servirle a Dios con excelencia. No importa en el área donde tú estés, tiene que morir. Dígale al que está a su lado: tiene que morir. Tiene que morir a tus propias pretensiones. Tiene que morir a tus propios deseos. Tiene que morir a tus propios pensamientos. Tiene que sustituir tus propios pensamientos por los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios están implícitos en la palabra. Están implícitos en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios es tan malo que se goza con nuestro padecimiento? ¿Será que Dios es tan malo que se goza con el sufrimiento de sus hijos?
Porque a veces vienen una prueba que nos hacen llorar, que nos hacen cuestionar a Dios. ¿Y dónde tú estás, Dios, que no te veo? ¿Y dónde tú estás, Dios, que no te siento? Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando Jesucristo moría en la cruz. Jesús sintió eso también. Tú no eres la primera, tú no eres el primero. Jesús se sintió solo y dijo: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Él dijo: Elí, 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 lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque hay gente que piensan que la tragedia solamente le ocurre a los inconversos, a los que no tienen a Dios, a los impíos. No, la tragedia también le sucede a los justos, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Tú tienes que entender eso, que no todo es color de rosa. Hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos de sufrimiento. Y todos tenemos que pasarle a Dios con 100. Todos tenemos que pasar el examen. Todos tenemos que pasar la prueba. Pero hay gente que cuestiona a Dios y dice: Dios, ¿por qué tú permites tanto sufrimiento? ¿Para qué me trajiste aquí a Nueva York? ¿Para qué? Mira cómo estoy aquí, no tengo ni siquiera para pagar la renta. No estoy comiendo bien. En mi país yo estaba mucho mejor. ¿Para qué me trajiste aquí? Lo que pasa es que primero fue el Gólgota y luego el Pentecostés, no al revés. Lo repito, primero fue el Gólgota, luego el Pentecostés. Primero viene el sufrimiento y el quebrantamiento, luego viene la gloria de Dios. Luego viene la gloria de Dios. Luego viene la gloria de Dios. Así que no te cansas de servirle a los demás. El Señor te trajo a esta iglesia para que sirva. No es para que esté ahí en un banco ocupando un lugar solamente y escuchando palabra y palabra y engordando espiritualmente sin compartir con nadie lo que tú has recibido. No, Dios te trajo para que dé por gracia lo que por gracia tú has recibido. Dígale al que está a su lado: tú has nacido para servir a Dios. Amén. Pero si Dios es tan bueno, dicen algunos, porque se meten hasta teólogos, son expertos. Pero si Dios es tan bueno, dicen algunos, ¿cómo es posible que Él permita tantas cosas en mi vida? ¿Cómo es posible que Él permita tanto dolor? ¿Cómo es posible que Él permita tanto sufrimiento? Escuche bien esto, para aquellos que llevan anotaciones. Hay 3 razones principales para el quebrantamiento. Número 1, el quebrantamiento es para llevarnos a la madurez espiritual. Es para llevarnos a la madurez espiritual. Número 2, el quebrantamiento es para prepararnos para cumplir con nuestro ministerio. Para que no vayamos haciéndole daño a la gente. Porque si tú no eres una persona quebrantada, en cualquier momento va a cometer errores fatales. Un líder no quebrantado, hasta en su forma de hablar, insulta a la gente. Yo he visto, y esto entre nosotros aquí, pastores que solamente se dedican a golpear las ovejas, con el látigo todo el tiempo en la mano. Las ovejas no son para golpearlas. Si se golpean mucho las ovejas, se van a enfermar. Y una oveja enferma no se va a reproducir. Porque una oveja enferma ni siquiera va a querer comer. Y no va a dar lana, y mucho menos leche. Y si no hay leche, no hay ni queso ni mantequilla. Las ovejas saludables
no hay que mandarla a ofrendar, ni hay que mandarla a diezmar. Las ovejas saludables lo hacen porque están siendo alimentadas por la palabra de Dios y se sienten agradecidas. Por eso es importante el quebrantamiento, para prepararnos para cumplir con nuestro ministerio. Porque si no somos tratados por Dios, si no conocemos a Dios como es debido, entonces cuando se pongan las cosas difíciles, que se ponen a cada rato las cosas difíciles en la iglesia, y el pastor tiene una lucha tremenda. Si ese pastor no conoce a Dios y no está quebrantado, ¿sabe qué va a hacer? Se va a coger con el pueblo y va a tratar de forzar al pueblo y golpearlo. Y las cosas no funcionan así. Esto no es con espada, ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso hay gente que tienen, yo he visto eso en este país, en mi país no se ve tanto eso, pero aquí sí, un protemplo eterno. Ay, Dios mío, cuando yo veo eso de que protemplo, ay, Dios mío, un protemplo eterno. Y el templo nunca se construye, y nada se compra y nada se hace, porque la gente está enferma. Aquí ustedes están toditos sanitos, ¿verdad? Eso en Europa, en los Países Bajos, para allá, pero aquí no, aquí eso es en Marte, en Mercurio, en Plutón. Eso no es aquí. Amén. Pero se debe a lo mismo que estoy hablando, porque un líder no quebrantado, como está en el púlpito, ay Dios mío, se convierte en un fusil. En un fusil peligroso. Porque no es por la fuerza, es por la palabra. Cuando usted le enseña a la gente la palabra y le enseña a amar a Dios, la gente va a fluir. La gente se va a entregar. La gente te va a amar. La gente se va a despojar. La gente va a honrar a sus pastores. Porque la honra no se exige. No, la honra simplemente se recibe. Cuando hay un pastor exigiendo que lo honren, hay problema ahí, no está quebrantado. Porque el quebrantamiento también tiene que ver con dependencia de Dios. El pastor no depende de las ovejas, el pastor depende de Dios. Fue Dios el que lo constituyó, no fue en las ovejas. Fue Dios el que constituyó al pastor, no fue una junta de diáconos, fue Dios. No fue una junta de ancianos, fue Dios el que lo constituyó. Y a los hombres llamados por Dios, aleluya, lo patrocina Dios, le provee Dios y lo sustenta Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Lo sustenta Dios. Lo sustenta Dios. Amén. Y número 3, el quebrantamiento es para llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Dios permite las pruebas, porque te va a deformar. El quebrantamiento viene para desbaratarte, para golpearte. Por eso es que la palabra es comparada con un martillo. La palabra es como un martillo. ¿Que quebranta qué? Porque hay gente que dice, es que yo tengo mi forma. Es que yo hablo así porque mi abuela era así que hablaba. Y ese es mi carácter, lo heredé de mi padre. Porque tienen la lengua como un tirapiedra. Y usan la lengua como un arma carnal. Viven chismeando, criticando, murmurando. Son como los abanicos en las iglesias, mirando todo el tiempo así. Todo lo ven, todo lo sienten y todo lo critican. Dígale que está a su lado, usted no es de eso, dígale. Aquí no hay de eso. Aquí no hay cristianos abanicos. Aquí no hay de eso.
Pero el quebrantamiento también sirve para domar la lengua. Dígale al que está a su lado, el quebrantamiento también es bueno para domar la lengua. No importa que tú cantes, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua. Si no eres quebrantado, no hay manera. Si no eres quebrantado, no hay forma de controlar la lengua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que en el día de hoy dile: Señor, entrego mi corazón a ti para que tú lo formes, para que tú lo quebrantes. Porque tenemos que entregarle a Dios nuestra forma, nuestro comportamiento, nuestra actitud. Y decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame, porque todo en verdad necesitamos ese cambio. Todos tenemos nuestro carácter. Tú me ves así, tan simpático predicando aquí. Yo tengo mi carácter. Tú ves a la pastora Yadori, ella tiene su carácter. Usted ve a Julio Guzmán, él tiene su carácter. Todos tenemos nuestro carácter. La diferencia es el quebrantamiento. Que a veces queremos darle un cantazo a alguien y decimos: Señor, ayúdame. Y miramos para todos los lados: Señor, cúbreme. Es que le quiero dar un trompón, es que le quiero dar. Es que lo quiero agarrar por el cuello. Pero gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que cedernos a Dios. Hay muchísimas cosas, pero ya la hora ha avanzado y rápido que se fue la hora hoy, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Amén. Dios no se goza con el dolor de sus hijos, pero permite el dolor porque es necesario. Dios permite situaciones en nuestras vidas porque es la manera que Él usa para Él transformarnos. Y Dios nos va a quebrantar. Todos tenemos que pasar por ese examen. Nadie va a llegar a la tierra prometida en paracaídas, ni en avión. Todos vamos a pasar por el desierto. Y ahí vamos a ver serpientes, escorpiones, víboras, ardientes. Todos vamos a pasar por lo mismo. Porque hay dos maneras en que Dios hace las cosas a favor de nosotros. Y es por revelación, número 1. Y número 2, por quebrantamiento. Todo va a depender de cuánto tú te cedas a Dios. Porque si no te cedes rápido, Él te va a dar tu cantazo hasta que te venza. Porque Dios siempre va a terminar venciéndonos. Porque hay gente que son tercas, hay gente que son testarudas. Y Dios entonces tiene que trabajar más con esas personas. Pero hay gente que reciben todo por revelación y se ceden al Señor. Y entonces el trato de Dios con ellos es mucho más rápido. Entonces, ¿a qué grupo tú quieres pertenecer? ¿A los que aceptan la revelación de la palabra de Dios y se ceden a Dios? ¿O a aquellos que esperan un cantazo? Amén. Entonces, Dios lo va a hacer como quiera. Porque no depende de ti, depende de Dios. Depende de Dios. Y Dios te quiere usar porque tú eres su representante. El mismo Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Allá yo me doy cuenta cuando una persona está quebrantada. Porque el que no está quebrantado exige que le sirvan. Eso tiene que apuntarlo. El que no está quebrantado exigen que le sirvan todo el tiempo. Exigen que lo reconozcan, que lo honren, que lo sienten en los mejores lugares. Se parecen a Dios Trefe. Le gusta la primera silla, los primeros lugares.
que cuando le llamen, le mencionen todos los títulos que tiene. Y ahí yo me doy cuenta que está vivito, que no está muerto, que no está quebrantado. Pero el que está quebrantado no hay que mandarlo a servir. El que está quebrantado sirve, trabaja detrás del telón y no quiere ser reconocido. No quiere ser reconocido por los hombres, porque sabe que su recompensa viene de lo alto. Aleluya, póngase de pie. Sabe que su recompensa viene de arriba. Por eso cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de servicio y hablamos de humillación y hablamos de humildad. Jesús dijo, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Y los discípulos le contestaron, oh, el que se sienta en la mesa es el mayor. Porque había una discusión. ¿Cuál será el que mayor cargo tendrá allá en el cielo? ¿Seré yo Pedro? ¿Seré yo Juan? ¿Seré yo Jacobo? Había una lucha de intereses entre los discípulos. Y Jesús le dijo, el que tenga el corazón de un niño, el que sea como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y dijo, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Todos dijeron, el que se sienta en la mesa, porque es el que pide, es el que busca el menú, es el que saca la tarjeta para que todo el mundo la vea, la tarjeta, y paga y deja buena propina. Ese es el mayor. Y Jesús dijo, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. El líder quebrantado se mantiene sirviendo y sabe que el que no sirve, no sirve. No sirve. No sirve. Así que en el día de hoy le invito al altar en humillación a Dios y dile, Señor, revélame esta palabra. Venga, puede pasar acá. Y dile, Dios, necesito que me revele esta palabra. Que no recibe esta palabra a modo de información, sino a modo de revelación. Y que yo me pueda mover en conformidad a tu palabra. Dile, Señor, ayúdame a sustituir mi agenda por tu agenda. Porque el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida para vida eterna la guardará. Y si alguno te sirve, mi Padre le honrará. Y necesito ser honrado por ti, Padre. No quiero ser honrado por los hombres, porque tú pagas mejor que los hombres. Yo quiero que mi servicio hable de ti. Yo necesito que tú veas con tus ojos mi servicio y que mi servicio suba delante de tu presencia como olor grato, como olor fragante, y que yo trabaje en la obra no mirando al hombre, sino mirándote a ti, sino mirándote a ti. Necesito servirte con más excelencia, porque necesito a través de mi servicio darte la gloria a ti, Señor. Que yo sea de bendición para los demás. Que las personas cuando me vean, no me vean a mí, sino que te vean a ti. Que te vean a ti. Porque hoy yo he aprendido que lo que cuenta en el reino de Dios
no es lo que yo haga para ti, sino lo que tú hagas a través de mí. Yo soy tus manos, yo soy tus pies, yo soy tus ojos, yo soy tu boca. Úsame como un canal, úsame como un instrumento para que muchos sean sanados, para que muchos sean transformados, para que muchos sean liberados, para que muchos sean salvos. Oh Señor, úsame, heme aquí. Saca de mi vida, dile, saca de mi vida todo aquello que no te agrade, todo aquello que quiere vivir independientemente de Dios y de tu palabra. Sácalo de mi vida, sácalo de mi mente, sácalo de mi corazón. Quiero agradarte en todo, quiero agradarte solo a ti. Ayúdame, Señor, a darte la excelencia. Ayúdame, Señor, a servirte conforme a tu palabra. Quiero servirte, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy yo me cedo a ti. Hoy yo entrego mi corazón a ti. Oh, porque tú habitas en la santidad y en la verdad. Hoy tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Y tú haces vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Amasanda kimalara masana ramasai. Kimasanda kimalara masana. Ramai kitina leraman samanda rabasai kimalaramai. Rabasayaba. Y Cataramasanda, quiero agradarte. Y Quimaramasanda, quiero agradarte a ti, Señor. Quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti, Padre. Que la gente no me vea a mí, Señor. Que la gente no me vea a mí. Que la gente pueda ver a Cristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacerte fiel en todo. Ayúdame a hacerte fiel en todo. Ayúdame a hacerte fiel en todo, Señor. Que yo sea un instrumento de justicia. Que yo sea un instrumento de bendición. Sana mi corazón. Sana mi mente. Quiero servirte, Dios. Y Kamanda Ramasaya. Rabakina Ramansa Kimaramasaya. Imalaramansi Kinaramasai. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor, quita de mi vida lo que no te agrade, Padre. Te amo. Te amo. Te amo. Te amamos. Te amamos. No quiero ser un estorbo, Padre. Díselo, Padre, no quiero estorbar en nada. No quiero estorbar en nada. Que donde tú me coloques yo sea de bendición. Que donde tú me coloques yo sea de bendición, Padre. No quiero convertirme en un estorbo en la obra, Padre. Anda aquí, mandará Masaya. Cataramasanda Kimalara Mansa Kinaramasaya. Que lo que yo haga lo haga para ti, Dios. Sana mi corazón, quita todo peso de mi vida. Quita el orgullo de mi vida. Quita la arrogancia de mi vida. Quita, Señor, la terquedad de mi vida. Que yo sea humilde, Padre, de corazón. Que yo sea pobre de espíritu, Padre. Oh, gracias, Padre. Quita de mi vida la soberbia. Porque tú resistes a los soberbios
y da gracia a los humildes. Ayúdame a serte fiel. Hay corazones que están siendo tocados. Hay corazones que están siendo sanados en este momento. Cataramasaya, Kimaramasanda, Rabakimasanda, Kimalarayanta. Padre, si he ofendido a alguien, dile, Señor, si he ofendido a alguien, ayúdame a perdonar. Si no he dado lo mejor de mi vida, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Libérame, Padre. Libérame, Padre. Toma mi corazón, toma mi corazón, toma mi corazón. Yo quiero agradarte. Quiero agradarte. Yo quiero agradarte. Quiero agradarte. Quiero agradarte, Padre. Toma mi corazón. Quiero agradarte, Dios. Quiero agradarte, Dios. Toma mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Padre.